Pues ya voy a... Hola, ¿cómo están a todos los que nos ven grabados por ahí? Vamos a empezar esta clase de México contemporáneo, que es una parte fuerte en su examen. Les preguntan mucho sobre Camacho, es un presidente muy común, alemán. Les preguntan qué es desarrollo estabilizador o milagro mexicano, qué es desarrollo compartido, neoliberalismo, que vamos a ver más adelante. Presidentes más importantes les puedo decir, así que me ha ayudado mucho en los exámenes, así que aprenderse Camacho, o sea, básico. Camacho, casi siempre te preguntan de Echeverría, López Mateos y Portillo. Son como que los que, si te aprendes estos cuatro, más o menos que hicieron, lo demás lo puedes descartar bien fácil, bien fácil, ¿no? Vamos a buscar la forma, ¿no? Y lo tengo bastante resumido porque tampoco te preguntan tantísimo, ¿no? No crean que es como todo lo que hizo, porque luego estos temas he visto que los enseñan como que en el contexto económico, político, social, cultural, no, solamente te preguntan las instituciones más importantes, nada más, ¿va? Por eso es muy resumido este tema. Por ejemplo, vamos a empezar, fíjense, con esta parte que son las políticas de unidad nacional, después veríamos el desarrollo estabilizador o milagro mexicano, y vamos a ver a estos dos presidentes, ¿no? Con la de políticas de unidad nacional, Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, estos dos presidentes primero. Fíjense, pero un aspecto que te preguntan mucho es sobre unidad nacional. Te pueden preguntar qué es unidad nacional. Y pues básicamente cuando ustedes piensen en unidad nacional, para que sea más fácil y no se les olvide, la idea es unir a la nación, aprovechar, incentivar el patriotismo. ¿Por qué? Porque estamos en contexto de guerra, de Segunda Guerra Mundial. Fíjense, es 1940-52. La Segunda Guerra Mundial tiene un año de haber iniciado. Entonces, el gobierno va a utilizar ese sentimiento nacionalista, ¿no? Para crear una nación independiente económicamente, unida. ¿Por qué? Porque los sectores estaban un poquito distanciados por las políticas cardenistas que eran muy radicales, estaban un poquito distanciados y la idea era unir al país, incentivar el nacionalismo en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque México lo que quería era crear una industria propia, ya no comprar en el extranjero. O sea, si tienes petróleo, pues vas a hacerlo gasolina aquí en el país con una refinería. ¿Cómo que compras, mandas petróleo y te regresan gasolina, ¿no? O sea, no tenía lógica. Entonces se querían empezar a crear industrias mexicanas, productos mexicanos y no comprarlos en el extranjero, porque cuando tú compras en el extranjero gastas dinero y la idea es tener dinero. Y lo que se buscaba era aprovechar este contexto de Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos estaba enfocado en armamento, ¿verdad? Para la guerra, y México pues le vendía a Estados Unidos nos compraba muchísimo y esto nos beneficiaba mucho. Entonces la unidad nacional pues es una estrategia, aquí les puse la definición, una estrategia política para incentivar el nacionalismo, ¿verdad? En fin, o con el propósito de que la nación esté pues bien y que esté unida. A eso se refiere la unidad nacional. Ajá. Y el objetivo pues era conciliar, que hubiera paz, que hubiera estabilidad, que el país se modernizara, aprovechar el contexto de la guerra, ¿no? Todos estos eran los objetivos de la de la unidad nacional. ¿Y qué presidentes tenemos? Tenemos a Manuel Ávila Camacho y a Miguel Alemán. Fíjense, vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar como a relacionar algo con cada presidente para que no se nos olvide. Por ejemplo, de Manuel Ávila Camacho, ¿qué nos pueden preguntar importante? El año pasado les preguntaron sobre el programa Bracero. Fue algo importante que les preguntaron a varios de ustedes. Miren, lo complicado con esta pregunta es que te preguntan el tiempo, si fue un programa temporal, si fueron 10 años, si fue para siempre, si fue permanente, ¿qué te preguntan? La respuesta es que fue un programa temporal. Fue un acuerdo que, fíjense, duró del 42 al 64. Es un acuerdo migratorio en donde cerca de 500,000 de mexicanos podían trabajar de manera temporal en Estados Unidos. O sea, se iban a ir por temporadas. Por eso ese es un acuerdo durante el gobierno de Ávila Camacho, pero es temporal. Pues imagínense ustedes, por ejemplo, ¿no? Que me dijeran, no, pues yo me quiero ir a trabajar a Estados Unidos. Ah, bueno, tienes tu visa, tienes tus permisos, todo lo necesario. Te vas en el verano, no sé, 2, 3 meses a trabajar, haces tus dolaritos y te regresas, ¿no? Y te puedes ir todos los años.
Así funcionaba este programa. Nada más que después, pues se termina el programa, se sale de control, ya había un montón de mexicanos allá y seguían llegando y llegando y llegando de forma ilegal, ¿no? Porque las empresas los seguían contratando, aunque ya no hubiera programa oficial. Entonces, acuérdense, ese es un programa temporal. Es muy importante lo que nos van a preguntar en el examen. ¿Cómo es? Temporal. ¿Durante qué administración? Camacho. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se necesitaba mucha mano de obra en ese momento, ¿verdad? Mucha, 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 no tenía la necesaria. Ahora, otra cosa muy importante es la creación del IMSS, ajá, como una forma de modernizar, de institucionalizar y de que todas las personas tuvieran un seguro médico. Fue importante el IMSS. Tenemos el PRI. ¿Se acuerdan que el PRI tiene una como digievolución, verdad? Como los Pokémon, no, como los Pokémones, ¿no? Va evolucionando. Primero se llamó Partido Nacional Revolucionario con calles. Luego con Cárdenas se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana y con Camacho terminó como el PRI. Fíjense, les voy a enseñar aquí está, fíjense. En el 29, ¿de quién es la idea? El plan maestro de calles. Con Cárdenas se integran los obreros y los campesinos y con Camacho ya se llama PRI. Ajá, es importante que luego les pueden preguntar esto. ¿Cómo fue cambiando o en qué se convirtió cada uno? Entonces, fíjense, nada más muevan la R, de la P, la que está aquí, P, luego la N, la R, muevan la R, P, R, M, y luego la pones en medio y es PRI. Entonces, es la N y luego la R, para que no se les olvide y sea más fácil relacionarlo. Primero Calles, luego Cárdenas y luego este señor, Camacho. Ahora, algo que distingue mucho a Camacho es el contexto de guerra. Y te preguntan sobre qué es lo que hizo el gobierno de Camacho o qué hizo México durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la postura? O sea, me está diciendo, ¿México participó en la guerra? ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Bueno, no participó así como Estados Unidos, otros países, obviamente. Nada más participamos con el Escuadrón 201, que era un grupo muy pequeño de mexicanos que no tuvieron una participación muy, así que podamos resaltar. Sí existió, sí participaron, pero no fue como lo máximo, digamos. Fue una manera simbólica de participar en la guerra del lado de Estados Unidos, de que éramos aliados, ¿no? Eso nada más. Y pues nos van a preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la postura de México en la Segunda Guerra Mundial? Pues básicamente el gobierno de Camacho va a declarar, de hecho hasta está el audio por ahí en YouTube, está el audio de la declaración de guerra a Berlín, Roma, Tokio, ¿no? Al eje, le va a declarar la guerra. O sea que México va a estar del lado de los aliados y va a declarar la guerra. Pero van a decir, bueno, ¿pero por qué? Lo que pasa es que México le vendía petróleo a Estados Unidos. Y Alemania, como siempre, implementa su guerra submarina, hundió varios barcos, varios buques petroleros. Entonces México dice, oye, ¿qué onda? ¿Me vas a pagar? Yo no estoy en la guerra, yo soy neutral. Alemania no le contestó, ni lo dejó en visto y dijo, sí, pues bueno, entonces, como me hundiste mis buques, pues te voy a declarar la guerra y me paso del lado de los aliados. Y Alemania, pues bueno, como quieras, no tengo problema con ello, ¿no? Y así se desenvolvió la guerra y es como México entra a la Segunda Guerra Mundial por el hundimiento de los buques petroleros. Entonces, fíjense, podemos armarnos una pequeña historia. Esta me funcionaba mucho en mis talleres que hacía antes, en el presencial, me ayudaba mucho. Imagínense, ¿no? Camacho, imagínense que, no sé, que fue a la guerra, ¿no? Participó en el Escuadrón 201 y pues perdió una pierna. No es cierto, ¿eh? No, esto no, lo estoy inventando. Perdió una pierna, se fue al IMSS a que lo atendieran y después fue a dar un discurso en el PRI, no sé, algo así. Podemos hacer como una pequeña historia. Lo que quiero es que lo relacionen. Si piensan en Camacho, tienen que pensar en el programa Bracero, en el IMSS, en el PRI, Escuadrón 201 y la guerra. Esto es lo que nos va a poder dar contexto. Esto es lo más importante de Camacho. Ajá. Por lo general, siempre les pueden preguntar programa Bracero y qué hizo en la guerra. Lo demás viene como descarte de opciones. Pero si me aprendo programa Bracero y la declaración de guerra, con eso ya tengo con Camacho. Porque lo de IMSS y PRI luego viene, pero como opción. Entonces yo se los enseño para que lo puedan descartar. Porque imagínense que me preguntaron, ¿no? ¿Qué hizo Camacho durante su gobierno? Y viene desayunos escolares. No. Viene
declaración de guerra, es así. Viene PRI, es así, ¿no? Es como para descarte nada más. Pero lo que siempre te van a preguntar es el programa Bracero y qué hizo Camacho. Siempre, siempre te preguntan, ¿cuál fue la postura del gobierno mexicano durante la Segunda Guerra Mundial? Pues el presidente Ávila Camacho declara la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio. Ni siquiera te preguntan por qué, nada más te dicen qué es lo que hizo. Del partido sí te pueden preguntar cómo fue cambiando. Ese sí apúntenlo. De la N pasamos a la R, ¿no? Nada más lo recorremos. Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, y termina como PRI, como si fuera una evolución, ¿no? Del abuelito a los nietos, ¿no? Básicamente, el nuevo partido. Esto es lo importante de Camacho, ¿no? Ahorita les voy a preguntar qué es lo que van recordando y vamos a hacer ejercicios poco a poco. Ahora, ¿con qué voy a relacionar a Miguel Alemán? A Miguel Alemán lo voy a relacionar con CEU, con el campus de Ciudad Universitaria. Durante su administración, este proyecto ya llevaba varios años. Era un proyecto de unos estudiantes que decían, bueno, ¿por qué no podemos tener un campus, una ciudad universitaria? Porque todas las facultades estaban dispersas, estaban regadas por aquí y por allá. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos centralizar todas las facultades, ¿no? En un solo lugar? Se eligió el sur de la Ciudad de México, que es una reserva, es un lugar muy bonito, la verdad. Si ustedes llegan a venir al campus de Seúl, les va a gustar mucho. Todos los campus son muy bonitos, pero este fue el primero que se construyó. Es como muy simbólico, ¿verdad? Aquí podemos ver, aquí está rectoría, es lo que estamos viendo en la fotografía. Está muy bonito, chicos, y no ha cambiado mucho, fíjense, esa foto no, bueno, no, sí ya ha cambiado. Exactamente, ya está más urbanizado todo. Y entonces es muy importante que recuerden a Miguel Alemán con Diesel Nacional, que es una empresa que elabora esos camiones de carga, así esos enormes, el Aeropuerto Internacional y Ciudad Universitaria. Pero sobre todo con Alemán se empezó a construir mucha infraestructura, o sea, caminos, puentes, carreteras, presas. Eso caracteriza muchísimo a Alemán, que es lo que quiero que se aprendan. Con Alemán es la infraestructura y CEU. Con eso ya tienen. Entonces, imagínense a Miguel Alemán, no sé, en una carretera, yendo hacia Seúl. Ok, chicos, pues bueno, esto fue lo importante aquí con los primeros dos presidentes, que es Camacho y Miguel Alemán. Vamos a hacer las preguntas y al final les voy a preguntar todos los presidentes, ¿va? Vamos a hacer como un jueguito de todos los presidentes que tenemos. A ver, ahí van las preguntas. Dice, el plan de gobierno que se estableció durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, ¿cómo se llamó? ¿Régimen Nacional Democrático, Plan Sexenal, Maximato o Política de Unidad Nacional? Pues acuérdense, ¿eh? Camacho tenemos que relacionarlo forzosamente con Política de Unidad Nacional. Muy bien, Gaby, muy bien, Jair, muy bien. Porque Maximato es con Calles, el Plan Sexenal es con Cárdenas y un régimen nacional democrático no me está diciendo nada, ¿no? Ni siquiera me está dando el nombre de un partido, no tiene relación. Ahora dice, hecho que ocurrió en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, la declaración de guerra, el destierro de calles, la huelga de ferrocarrileros, la matanza de Tlatelolco. Fíjense cómo ustedes poco a poco van a tener más información y esta pregunta, cuando veamos más presidentes, van a saber que no es. Por ejemplo, el destierro de calles es con Cárdenas y quedó atrás. La huelga de ferrocarrileros, ahorita la vamos a ver, y la matanza de Tlatelolco también la vamos a ver. Eso es más adelante, ¿verdad? Muy bien, Yair, muy bien, Gaby, excelente. Luego dice, el tratado de migración, es la pregunta que les decía, que estaba bien fumada, esta me habían dicho, es que esa pregunta estaba bien fumada, maestra. A varios también les tocó en mayo. Dice, el Tratado de México con Estados Unidos con respecto a la migración permite el acceso de migrantes, ¿no? Pero aquí está 50 años, cada 20 años, temporal o definitivo. Está fácil, ¿no? Pero si no la sabes, te puedes confundir. Es temporal, ¿se acuerdan que es por temporadas? Muy bien. Luego dice, muy bien, Yair, excelente. En el periodo de Unión Nacional del 40 al 46, ¿qué pidió el gobierno al pueblo? ¿Qué creen que le haya pedido? ¿Cuál sería como lo importante de la unidad nacional?
Les habrá pedido ayuda económica, una parte de sus salarios, cooperación patriótica o compartir el ideal contra los aliados. Esa está como rara, ¿verdad? O sea, cuando yo pienso en unidad nacional, ¿en qué pienso? Por ejemplo, ayuda económica, pues no, nunca hablamos de dinero. Que les pidieran salarios, pues no, ¿verdad? Sería así como, a ver, ustedes trabajadores, me van a dar sus salarios. No, no, ¿verdad? Sería la cooperación patriótica. La idea de que lo que pasa es que Camacho, en este plan, prácticamente le está diciendo al pueblo mexicano, le está pidiendo permiso de alguna forma de entrar a la guerra, de que estamos unidos, de que estamos del lado de Estados Unidos y hay que protegernos, ¿no? De hecho, fíjense, empezaron los rumores de que los nazis iban a invadir México. Hasta se hizo un ejército mexicano, un grupo aparte del Escuadrón 201, y que estaban ensayando y practicando, porque a lo mejor Hitler nos venía a invadir, ¿no? Pero pues no, no pasó eso, básicamente. Y luego dice, compartir el ideal contra los aliados. No, de hecho, México estaba del lado de los aliados, no estaba en contra. Estaba en contra del eje, pero no de los aliados, ¿verdad? Por eso es importante esta pregunta. Ahora, vamos a seguir nosotros con el siguiente tema. Seguimos con preguntas. Las 5 no le dan caso, esa yo la inventé. Bueno, no la inventé, pero esa no vino en su examen. La 6 ya la hicimos. Déjame ver la 7. Mira, la 7 es la misma. Política que aplicó el gobierno de Ávila Camacho al declarar la guerra a las potencias del eje. Lo mismo, ¿verdad? La unidad nacional. Exactamente. ¿Qué pretende Ávila Camacho con la unidad nacional? Es lo mismo, ¿no? ¿Ya vieron? La cooperación patriótica, básicamente. Entonces, cuando pensemos en unidad nacional, pensemos en la cooperación patriótica. Incluso, fíjense, el servicio militar se hizo obligatorio, entonces había que ir a la guerra, ¿no? Por el país, por México, aunque fueran unos cuantos, pero había que estar al lado de Estados Unidos en contra de los alemanes, ¿no? Básicamente, esto significó la unidad nacional en resumen. Y luego dice, durante el gobierno de Miguel Alemán, ¿qué pasó? Se inaugura el sistema de transporte colectivo, se inaugura Ciudad Universitaria, se crea la SEP o se crea el Departamento de Trabajo. Exactamente. Fíjense, aquí ya podemos descartar un poquito más. Nosotros sabemos que la SEP es con Álvaro Obregón, ¿verdad? El Departamento de Trabajo es con Madero, sino muchísimo más atrás. El metro es con Díaz Ordaz. Entonces, ustedes poco a poco van a tener más información. Y ya cuando uno acabe de ver el temario, dices, no, yo sé que no, a lo mejor no me acuerdo mucho, pero sé que el metro no es, sé que la SEP no es, entonces es Ciudad Universitaria, ¿se acuerdan? Básicamente. Entonces, para que no se les olvide, imagínense a un amigo que se llame Miguel. Piensen en un amigo de ustedes, seguramente tienen un tío o un pariente Miguel. Imagínense en la ciudad universitaria, para que no se les olvide, que está ahí por rectoría caminando y que está ahí o está caminando en una carretera, ¿no? O en una calle, para que no se les olvide lo de infraestructura y lo de CEU, para que no se les vaya a olvidar. Y Camacho, pues es el de la guerra, ¿no? La guerra, el IMSS, el acuerdo migratorio. Ahorita los vamos a empezar como a diferenciar, porque ahorita vamos a ver por los presidentes, eso es lo que vamos a ver estas siguientes clases de historia de México, vamos a ver puras, básicamente presidentes que hizo cada presidente relevante, ¿verdad? Pero poco a poco. A ver, llevamos 2. Vamos ahora con los siguientes, que es el desarrollo estabilizador. Mira, les voy a enseñar otra vez el esquemita. Cuando vemos este tema de desarrollo estabilizador, básicamente es el milagro mexicano. Vamos a ver estos 3 presidentes, tal vez me dé tiempo de ver los 3. Cortines, López Mateos y Ordaz, para que la siguiente clase veamos desarrollo compartido y veamos neoliberalismo, para seccionarlo, ¿no? Que no sea tan pesado. Fíjense, estos 3 presidentes que vamos a ver están en el contexto de desarrollo estabilizador o milagro mexicano. En su examen no hace diferencia. Sí son diferentes, pero bueno, no mucho, pero no tiene caso diferenciarlo porque UNAM te lo pregunta igual. Entonces, ustedes no se preocupen. Como si fuera un sinónimo, ¿no? Básicamente. Se los preguntan igual. Entonces, ahora que van a poner en su apunte, pónganle ahí desarrollo estabilizador o milagro mexicano 1952-1970. Les voy a platicar primero qué es esto. Miren,
La palabra de milagro, pues sí se oye así como, wow, ¿no? Un milagro es algo que pues pasan miles de años y no sucede, ¿no? Algo que es muy difícil de, solamente con fe puede suceder, ¿no? En México, pues el contexto internacional, también cuando el contexto internacional es favorable, para los países es favorable y cuando es desfavorable también es desfavorable. Entonces, el contexto internacional, pues las guerras, desafortunadamente, activan las economías, o así se trabajaba antes, ¿no? Las guerras activaban la economía por la venta de armas, de víveres, crecía mucho el mercado. Entonces, todo ese contexto, pues es de guerra fría, es de conflictos, Estados Unidos ocupado en otros asuntos. Esto fue el momento para que México tuviera uno de los mayores crecimientos económicos que jamás se volvieron a repetir, se los juro, jamás fue el único periodo en donde el crecimiento económico llegó a ser más o menos 7%, cambian las cifras, siempre van a encontrar cifras diferentes, entre 6 y 7%, más o menos. Ahora, ¿cuánto estamos creciendo actualmente? Creo que al 0.5% es lo que estamos creciendo. Imagínense, comparen el 0.5% al 7% a nivel macro, ¿no? Obviamente, es muchísimo. Entonces, este periodo, fue histórico porque México experimentó un crecimiento económico muy importante y una inflación muy baja. Entonces, por eso se le llama en cierta parte fue un milagro, ¿no? Lo que pasó, un milagro mexicano. Y en tu examen siempre te preguntan, ¿no? Periodo histórico en donde México creció cerca del 6-7%, te puede variar la cifra, que tuvo un crecimiento económico muy importante y un nivel de inflación muy baja, milagro mexicano, fue un milagro. Desarrollo estabilizador, ¿por qué? Porque había estabilidad, había equilibrio, había crecimiento. Y, por ejemplo, cuando me refiero a inflación, es como, la inflación tiene que ver con los precios de lo que tú compras. Se supone que mientras más crece la inflación, tu dinero alcanza menos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo fácil. Yo en mis épocas de niña, con 2 pesos, así se los juro, 2 pesos, podía comprarme un yogur. Ahora, ¿cuánto cuesta un yogur? Hasta 15 pesos. Fíjense cómo se ha elevado, cómo ha aumentado la inflación. De 2 pesos pasamos a 15. Y lo tienes que comparar, obviamente, con el salario mínimo. El salario mínimo no ha crecido mucho. Entonces, la inflación sí, el salario no. Y entonces, en ese momento fue muy, muy conveniente, ¿no? Para los empresarios también. Y empezamos con este concepto de lo hecho en México está bien hecho, porque empezaron a surgir muchas empresas nacionales. El gobierno les dio todas las facilidades, créditos, les perdonó impuestos, todo lo posible para que estas empresas prosperaran y fueran competitivas, ¿no? Y todos los productos que consumiera el mexicano fueran mexicanos y no tuvieras que comprarlos en el exterior. Eso es lo más importante. Pero en resumen, en tu examen, nada más te van a preguntar esto, ¿no? Fue una época de crecimiento económico sin precedentes y una baja inflación. Eso es lo importante. Y esto se conoce como milagro mexicano, ahorita lo vamos a ver como pregunta, o desarrollo estabilizador, ¿verdad? Y ahora, ya que vimos esta parte como de definición, vamos a ver estos 3 presidentes. Fíjense, tenemos primero a Adolfo Ruiz Cortines. ¿Se acuerdan que en una opción del examen venía huelga ferrocarrilera? Miren, me voy a regresar. Nos preguntaba la huelga ferrocarrilera. Fíjense, la 2. Nos dice, hecho que ocurrió con Camacho. Sabemos que Calles, el destierro de Calles fue con Cárdenas. La huelga de ferrocarriles con el señor Cortines y la matanza de Tlatelolco con Ordaz. Entonces, así vamos a poder avanzar poco a poco en nuestros temas y va a ser más fácil en su examen, se los juro. Va a ser muchísimo más sencillo, porque los vamos a poder diferenciar uno por uno. A Cortines hay que relacionarlo mucho con el voto femenino. Sí te preguntan mucho eso. La mujer en México, pues, y como en muchas otras naciones, tardó muchísimo tiempo en ganar este derecho político. En el caso de México fue la década de los 50, cuando, de hecho, esta fue una propuesta de Cortines, les prometió en campaña que si votaban por él, iba a modificar este artículo, ¿no? Lo iba a modificar donde no se reconocían las mujeres como ciudadanas prácticamente, no estaban incluidas ahí, no había como, y las mujeres, ¿no? Eran los hombres. Y de hecho, pues es un tema bastante interesante con perspectiva de género, me gustan estos temas.
Y entonces, la primera vez que las mujeres pudieron votar fue por diputados, porque él llegó al poder y sí cumplió su promesa de campaña, ¿no? Y las mujeres, desde 1953, podemos votar. O sea, es una victoria de 80 años, ni siquiera no es muy antigua esta victoria, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Que uno vaya ganando derechos. Pero bueno, se logró en la década de los 50. Aunque no todos lo vieron muy bien, no lo aceptaron muy bien. Había nombres, sobre todo hombres, que decían, ay, no, ¿cómo van a votar? Había notas en el periódico que decían, ahora las viejas van a votar. O sea, imagínense en un periódico, así el titular, y ahora las viejas van a votar. Esa era una palabra que se usaba mucho en México, ya no, pero decirle a la mujer, hay esas viejas, ¿no? Eres una palabra fea, ¿no? No me gusta, pero ya casi no se usa. Es muy difícil. Pero bueno, ya saben que así va cambiando el lenguaje, ¿no? Cómo nos vamos comunicando, pero bueno, es otro tema. No vamos a empezar ahorita con compañero y nada de eso, pero bueno. Después de esto del voto femenino, tenemos la huelga ferrocarrilera. ¿Por qué? Porque el gobierno empezó a entrometerse en asuntos de sindicatos. Entonces, los ferrocarrileros, más doctores, se empezaron a quejar, ¿no? Se empezaron a exigir ciertos derechos, mejoras salariales, ¿no? Esto fue muy fuerte, empezó en los 50, fue un antecedente del movimiento del 68, ¿no? Que se van a unir otros sectores y se van a hacer huelgas muy grandes porque había mucho beneficio económico para las empresas, pero la población no estaba viviendo mucho mejor, ¿no? Entonces empezó a haber como esta agitación social. Estamos en contexto de Guerra Fría, vienen algunas tendencias socialistas, marxistas, leninistas, ¿no? A influenciar a los jóvenes, a los trabajadores, ¿no? Y empieza como que esta agitación social en México y en el mundo, ¿no? Fue una época de muchísima agitación en contra de la represión del gobierno. Pero bueno, eso es lo importante, el voto femenino y la huelga ferrocarrilera con Adolfo Ruiz Cortines. Sí, Avi, esa palabra todavía se usa mucho todavía, bueno, no mucho, pero todavía se usa, pero con ese sentido despectivo, ¿no? Así como, a mí se me hace fea esa palabra, pero pues, yo me acuerdo que también la usaban mucho y cuando yo era niña, todavía se usaba mucho. Y pues era normal, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, luego les enseño la nota periodística donde decía así, ahora las viejas van a votar. Dices, no inventes, es un periódico, o sea, siquiera porque es un medio serio, modera tu lenguaje, ¿no? Pero bueno, hablamos de los 60, ¿no? Vaya, el contexto no es el mismo. Acuérdense que según el contexto también es como la palabra es adecuada o no. Hay palabras que ahora ya no son adecuadas, pero es por el contexto. En un momento, pues, eran aceptadas, no adecuadas, aceptadas, ¿no? Y así va evolucionando la forma en la que nos comunicamos, ¿verdad? Pero bueno, que esos temas me gustan mucho, pero pues luego un día tendremos tiempo de debatir esos temas, ¿no? Más adelante. Pero bueno, vamos con otro presidente muy importante que también viene muchísimo en tu examen. El que más viene casi siempre es Camacho. Camacho, y Alemán y Casi Cortines no viene mucho y te preguntan sobre el voto femenino por lo general, ¿no? O huelga ferrocarrilera. Pero Adolfo López Mateos siempre viene, siempre, siempre, siempre. Y fíjense, con Adolfo López Mateos, pues vamos a tener ahora el ISSSTE. Con Camacho fue el IMSS. Con Mateos fue el ISSSTE. Y lo que más te preguntan es ISSSTE, lo del INPI, que es el reparto de desayunos escolares, siempre viene con Adolfo López Mateos, y la devolución del chamizal. Les voy a explicar estos dos aspectos. Lo que pasa es que antes, pues, muchos niños, por lo general, la infancia en México, pues, siempre ha estado muy desprotegida y no había como que una institución, ¿no? Que centralizara todos los esfuerzos y los niños, sobre todo en situación de calle o huérfanos o con problemas en su entorno familiar, no había como que un apoyo, ¿no? De legal, ¿no? De salud, de educación, no existía nada. Pero a partir de la década de los 60, aquí esto va a empezar a cambiar. Fue parte de un proyecto de unas maestras que veían que los niños iban sin desayunar y luego hasta se desmayaban, ¿no? Porque se les bajaba la presión, porque no habían ingerido bocado. Entonces empezaron a juntar comida y la iban repartiendo, pero pues no les alcanzaba. Y esto se fue haciendo a voces y entonces en el gobierno de Adolfo López Mateos y gracias a la primera dama, a la esposa de Adolfo López Mateos, empezó este proyecto de darles asistencia a los niños con problemas familiares,
huérfanos, ¿no? Se creó el INPI, que empezaron a repartir desayunos, luego se convirtió en el imán, que es como era como una casa de asistencia, y ahora se llama DIF, ¿no? Fue evolucionando y se supone que aquí pues ellos tratan problemas familiares, ¿no? Educativos, les dan educación, les imparten clases, ¿no? Los alimentan, son varios servicios, ¿no? De salud, psicología, es como muy completo este servicio, ¿no? Y no existía. Entonces aquí empieza con Adolfo López Mateos, pero se llamaba INPI, que y el reparto de desayunos escolares. Ahora, el chamizal, fíjense qué es esto del chamizal. El chamizal, pues fue un conflicto que tuvo, bueno, no conflicto, no fue tan grave. Lo que pasa es que cuando el chamizal es una región fronteriza, ajá, entre México y Estados Unidos. Pero cuando tú tienes como límite fronterizo un río, o sea, algo natural, pues el río no va a ser obediente y va a decir, no, pues aquí está el límite, ¿no? Cuando son ríos cambian, el cauce, el caudal, todo cambia en un río, se puede hacer más ancho, se puede pasar del lado de otro territorio, no conoce de fronteras políticas. Y el chamizal, que es una región fronteriza, donde está el límite con Estados Unidos, cambio de, ¿cómo se llama? Cambio de cauce, se desplazó, o sea, se movió, digamos que se pasó del lado de Estados Unidos y perdimos unas hectáreas, 177 hectáreas. No es muchísimo territorio. ¿A qué me refiero que no es muchísimo? No estoy hablando de un municipio, ¿no? Ni no de un estado, o sea, no. Bueno, un municipio pequeñito. Sería como un municipio muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces ese territorio lo perdimos y hubo una negociación con Estados Unidos. Pero afortunadamente, pues en ese momento estaba Kennedy, un presidente muy, muy razonable, bueno, al menos en apariencia diplomáticamente muy razonable. Se habló con el gobierno de Kennedy y Kennedy pues aceptó regresarnos ese territorio y modificar el límite, ¿no? Y ya pues México lo recuperó y fue un acto así como wow, ¿no? Después de que habíamos perdido todo el sur de Estados Unidos, la Mesilla, bueno, dices, ya, ¿qué más nos falta, no? Perder el chamizal, pero pues bueno, lo recuperamos, fue lo único que pudimos recuperar, ¿no? Lo demás ya lo perdimos siglos atrás. Por eso es importante, pues acuérdense, los desayunos y el chamizal, es lo más importante con López Mateos, ¿no? Y pues bueno, el ISSSTE, ¿no? También les podían preguntar para descarte de opciones. Y vamos con el malvado de la historia, de los más malvados, ¿no? Tuvimos varios dictadores, ¿no? Podemos hablar de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta, ¿verdad? Y ahora de quién, otro dictador muy importante, partidista, ¿no? Estaba respaldado por un partido que es el PRI, el señor Gustavo Díaz Ordaz, o mejor conocido como, también le decían la changa Díaz Ordaz, porque pues lo criticaban mucho por su aspecto físico, ¿no? Básicamente lo criticaban mucho. A ver, espérenme tantito. ¿Estoy grabando? Ah, sí, sí estoy grabando. Es que luego se me olvida, chicos. Luego digo, ay, no, la clase no la grabé, pero sí, sí la estoy grabando. Pues aquí vamos a vamos a platicar un poquito de cosas un poco más interesantes. Este es un contexto para mí muy interesante. Fíjense. Voy a platicar más o menos el contexto para que podamos entender, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este proceso, en este periodo? Con él vamos a hablar con Díaz Ordaz de la matanza de Tlatelolco, el Tratado de Tlatelolco y el metro, ¿no? Que se inaugura. Es lo más importante con Díaz Ordaz. Pero es importante saber que cuando Díaz Ordaz estaba gobernando, pues estamos todavía en contexto de Guerra Fría. Recuerden que Guerra Fría es desde el 48 hasta el 91, ¿no? Entonces son casi 50 años de Guerra Fría, mucho tiempo. Entonces, en este momento, el gobierno de Ordaz era un gobierno muy represor. Ajá. No existían muchas libertades. En teoría sí, pero en la práctica no. De hecho, los que más perseguidos eran, pues eran los estudiantes. Las huelgas no estaban permitidas como tal, era un delito, las huelgas. O sea, sí había huelgas, pero no podías hacerlo. Te podían llevar a la cárcel. Entonces, en ese momento, los estudiantes van a estar muy influenciados por ideas marxistas, por el socialismo. Cuba, imagínense, Cuba se convirtió socialista en la década de los 50. Tenemos un país socialista en América, en la zona de influencia de Estados Unidos.
Y de ahí se presume mucho que esto fue un contexto indirecto de Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano no iba a permitir que los estudiantes se rebelaran en contra del gobierno y se pudieran convertir en socialistas, porque de hecho muchos estudiantes traían propaganda marxista, eran un peligro. Ajá. Entonces, se dice que Ordaz y Echeverría, que es el siguiente presidente, estaban infiltrados en la CIA y que trabajaban en la CIA, en el Centro de Inteligencia de Estados Unidos. Entonces, imagínense, esto es muy polémico, hay libros que hablan sobre esto, es un tema muy polémico, que estos hasta tenían sueldos de la CIA, ¿no? Y por esa razón empezaron a reprimir todos los movimientos huelguistas y empezó México a ser un país muy, muy represor. Prácticamente toda América Latina, incluida México, vivimos dictaduras desde los 60s, 80s. Eso luego les cuento lo de las dictaduras en América Latina, muy feas, muy fuertes. Pero vamos a ver, ese es el contexto, ¿no? Estamos en Guerra Fría, es un gobierno opresor. Vamos a ver qué fue lo que hizo y al final hablamos de lo de Tlatelolco. Lo voy a dejar al último. Miren, primero, muy importante, y les pueden preguntar, a veces te preguntan en Historia Universal o en Historia de México, ¿qué fue el Tratado de Tlatelolco? Eso es muy importante. Vamos a decir, bueno, ¿qué tiene que ver tratado y matanza? Pues nada más tienen que ver que fue en el mismo lugar. Normalmente un tratado o un acuerdo, el nombre que va a recibir es el lugar en donde se firma. Por lo general, casi siempre pasa así, o quienes lo firman. Este tratado, pues, se firmó en Tlatelolco, en la plaza. Bueno, no en la plaza específicamente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está muy cerca de la plaza de Tlatelolco, está muy, muy cerca, está a un ladito. Ahí se firmó. Entonces, en este tratado, México fue líder. Ajá. ¿Por qué? Porque se firma. En ese momento, que es momento de Guerra Fría, empezaba la producción de armamento nuclear y tenía muy poquito de la crisis de los misiles, que fue el momento más difícil de la Guerra Fría, en donde estuvo a punto de destruirse el mundo, ¿no? Así se maneja este tema. Lo vamos a ver en Guerra Fría. Entonces, la idea era crear una zona donde no hubiera armas nucleares, porque toda Rusia, ¿qué más? ¿Qué otro país? Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ya tenían armas nucleares. Imagínense si todo el mundo tiene armas nucleares como en la actualidad está pasando. Cualquier conflicto podría generar una guerra nuclear. Es muy posible, es muy probable. Entonces, la idea era que América Latina no desarrollara armas nucleares, porque ya eran muchos países los que tenían armas nucleares. Entonces, no podías permitir que ahora América también tuviera armas nucleares. Y fíjense las características del tratado. Básicamente, la idea es que obliga a las 5 potencias nucleares de ese momento, que les decía que era Estados Unidos, la URSS, China, Francia, nucleares, a respetar el estatus de desnuclearización de la región, o sea, no utilizar armas nucleares, no utilizarlas. Además, América Latina renunciaba a ensayos, fabricar, producir, poseer o dominar cualquier tipo de arma nuclear. Eso es el Tratado de Tlatelolco, el compromiso de América Latina de no crear, producir, comerciar, poseer ningún tipo de arma nuclear. Ese es el objetivo del tratado. Nada más acuérdense que se firmó en Tlatelolco, bueno, muy cerca, y por eso se llama así. Ahora, otro aspecto importante fue la inauguración del metro, del transporte colectivo durante el gobierno de Ordaz. Y vamos con lo último de Ordaz, que es la matanza de 1968. Miren, todo esto, como les contaba, el contexto, pues es muy importante, ¿no? Los estudiantes, pues siempre van a ser ese grupo que va bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Siempre pasa así. Si no hubiera jóvenes, no hubiera cambios. Los jóvenes, por lo general, son los que van a empezar a generar el cambio, los que empiezan a intentar cambiar, ¿no? Las cosas, por lo general. Entonces, en este sentido, los estudiantes pues eran reprimidos, eran perseguidos, juzgados como revoltosos, como insurgentes, como un montón de cosas. ¿Por qué pasó todo esto? Lo que pasa es que los granaderos eran muy violentos y todavía a la fecha es muy común que molestan mucho a los chavitos, es muy, muy común.
Entonces, hubo un partido de fútbol entre el Poli y la UNAM, así muy antiguo, y entonces fueron reprimidos muy violentamente. Y no era la primera vez, ya habían pasado muchas ocasiones. Y luego los llevaban a la cárcel. Entonces, empezó un movimiento en México, un movimiento liderado por los estudiantes, pero apoyado por médicos, por ferrocarrileros, por todos estos sectores que estaban inconformes con el gobierno. Se hizo muy grande el movimiento. Entonces, protestaban constantemente y México iba a ser sede de las Olimpiadas. Entonces, el gobierno no podía permitir qué mensaje ibas a mandar al mundo, ¿no? De que en México estaba un grupo de estudiantes revoltosos, así los llamaban, insurgentes radicales en contra del gobierno. Entonces, cuando se hacen Olimpiadas, tienes que mostrar la mejor imagen al mundo, de que en México hay estabilidad, de que hay paz, de que hay crecimiento económico, porque el dinero que ingresa es muchísimo, o sea, va a estar plagado de extranjeros y vas a recibir muchísimo dinero. Entonces, esa fue la justificación, ¿no? Para hacer lo que hicieron en contra de los estudiantes. Esto es de interpretación, ¿eh? Cualquiera puede tener una opinión diferente y se vale, ¿verdad? Entonces la idea era destruir el movimiento de un solo golpe para que las Olimpiadas se pudieran celebrar en paz, ¿no? Ese era el objetivo. Les cuento rápidamente cómo fue no sé si ya muchos de ustedes a lo mejor ya más o menos conocen los hechos, algunos no. Pues resulta que en ese octubre, en esa fecha de octubre, el 2 de octubre, no se olvida, básicamente es el lema, se reúnen los estudiantes respaldados por médicos, ferrocarrileros, había chavitos de secundaria, había muchísima gente, pero esto fue en la plaza de Tlatelolco. En la plaza de Tlatelolco está cerrada, no hay como libre, no es tan fácil entrar y salir, está muy como muy enclaustrada. Resulta que estaban los estudiantes normales, así, hay videos, hay mucho video de esto, estaban así normales, ¿no? Protestando, iba a ser una protesta pues pacífica, tranquila, pero es una unidad habitacional, entonces eran departamentos. De hecho, estos se cayeron en el sismo del 85, uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, se cae, completamente se destrozó, desde el 85, o sea, ahí pasaron puras desgracias. Y entonces, chicos, pues estaban los estudiantes con sus pancartas, pues ahí en la protesta. Pero habían tanques militares. Siempre habían tanques militares, toda la vida. Siempre, siempre, cuando había una protesta, llegaba el ejército, pero nunca pasaba a mayores. Pero resulta que hay un grupo infiltrado, los llamados el Batallón Olimpia, que se supone son contratados por la CIA, traen un guante blanco para distinguirse, y fueron los primeros en llegar y fueron a las azoteas, pero eran francotiradores en las azoteas de una unidad habitacional, los soldados abajo y los estudiantes. Resulta que los de arriba, los del Batallón de Olimpia, dieron el primer disparo y mataron a un militar. Supuestamente los demás militares respondieron en contra de los estudiantes. Esto se oye más farsa que nada, porque no me digan que pensaron que iban a hacer los estudiantes. Los estudiantes no iban armados. Si hubieran ido armados, no se hubieran muerto. O sea, hubiera habido muchas bajas de soldados, cosa que no hubo. Total, empieza el enfrentamiento. La primera señal fue una luz de bengala. Pasa un helicóptero con la luz de bengala y esa fue la señal para empezar a disparar. Entonces el batallón Olimpia empieza a disparar, el ejército le responde y se hace un cruce de balas. Y lo feo es que entraban a los departamentos por los estudiantes. Hay una película que se llama Rojo Amanecer que describe muy bien esto. Es una película muy buena porque todos se dan una habitación. Llegan y está la propaganda así de Marx, ¿no? Así, socialismo, mataron familias, mataron gente de la tercera edad, violaron niñas, violaron mujeres, o sea, fue una cosa muy fuerte, demasiado fuerte, se salió de control, se tapó, se escondió. Esto no se supo abiertamente hasta después de 10, 15 años. De hecho, la de Rojo Amanecer en los 90, creo que es una película de los 90, tardó mucho en permitirse que se hiciera pública. O sea, tuvo mucha censura esta película. Y sí, está muy fuerte la película. Véanla, ella es antigua, no es así moderna, ni unos efectos wow, pero es muy buena. Y todo se da en una sola habitación, logra recrear todo eso, ¿no? Está muy padre.
Y entonces, chicos, pues esto fue la matanza. Hay muchas versiones, hay quienes dicen que los estudiantes eran unos revoltosos, que se lo merecían, que, o sea, no, creo que no hay justificación para decir que el gobierno atente contra su propio pueblo, ¿no? Creo que no hay justificación. Y aparte les digo, sí, siempre dicen que iban armados. Yo creo que si hubieran ido armados, hubieran existido bajas muy grandes de soldados, ¿no? Hubiera sido muy parejo, pero no, o sea, incluso mataron gente a tercera edad, niñas, o sea, no tiene justificación. Pero fue un capítulo muy triste y muy negro para la historia mexicana y eso nos hizo temer mucho al gobierno. Las siguientes generaciones crecimos muy amedrentadas, ¿no? Porque ¿cómo vas a protestar? Pues te van a matar, ¿no? Entonces, así crecimos las siguientes generaciones amedrentadas por un gobierno bastante opresor, ¿no? En ese momento. Y así fue la historia, chicos. Entonces, acuérdense, la matanza de octubre de Tlatelolco, el tratado y el metro. Lo más importante con Ordaz, ya vimos al señor López Mateos. Vamos a hacer preguntas y si les interesa, les digo, chequen, hay muchísimo material, unos testimonios bien tristes, hay cosas muy interesantes del 68. A mí me gustan mucho esos temas sociales. Ahí si los quieren buscar, en internet pueden encontrar muchas cosas, hay muchísimo de este material. Vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, por ejemplo, ustedes me van a decir, ¿no? ¿Quién otorga el voto femenino? ¿Cortines, Mateos o el señor Ordaz? ¿Con quién se implementa por primera vez las mujeres van a poder? Cortines, ay, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Excelente. Perdón, no, está súper bien. Muy bien, Jair, muy bien, Avi, con Cortines, ¿verdad? Cuando hablamos del INPI y el reparto de los desayunos escolares. Con Mateos. Excelente, Avi, excelente, Jair, muy bien. Esta no es tan importante, es que luego les pongo información de más, pero la tengo que resumir porque luego les preguntan eso, pero bueno. Es que luego uno quiere ser muy completo con los temas y luego ahí ni te preguntan, ¿no? Pero bueno. Las huelgas ferrocarrileras, ¿con quién será? A ver, ¿con quién lo relacionan? Huelgas ferrocarrileras. Cortines otra vez. Cortines otra vez, muy bien. Se inaugura el metro, ¿con quién tenemos la inauguración del metro? Con Ordaz. Muy bien. Tratado de Tlatelolco. Igual, Ordaz. Exactamente, con Ordaz, ¿verdad? La matanza. También, ¿verdad? Igual. Para que si había todo lo que tenga que ver con Tlatelolco es con Ordaz, para que no se complique, ¿va? Y ahora, la devolución del chamizal, ¿con qué presidente estaba cuando nos regresan el chamizal que nos robó el río? Ajá, muy bien, con Mateos. Estos ejercicios, chicos, les voy a hacer un material con, o sea, ya todos los presidentes juntos. Se los voy a hacer en PowerPoint para que ustedes estén practicando como de opción. Esto les va a ayudar, los va a agilizar muchísimo. Es un material que siempre me ha ayudado mucho y siempre lo implemento en mis clases y ha salido bastante interesante. ¿Ah? Ok, así lo vamos a hacer en todas las materias, ¿eh? También los formularios en química, en biología, en todas las materias para que sea más sencillo para ustedes. Vamos a hacer estas preguntas, son casi, ajá, para terminar luego con esto. Con los ejercicios, sí, ahorita vamos a hacer puro ejercicio nada más. Ya la siguiente clase empezamos con el desarrollo compartido y el modelo neoliberal, ¿va? Vamos a ver con esto. Dice, el desarrollo estabilizador se caracterizó ¿con qué podemos, qué características serían el desarrollo estabilizador? Busquen la opción y yo les voy a ayudar, ¿va? Por ejemplo, la industria nacional, ¿se acuerdan de lo hecho en México está bien hecho? Crecimiento económico, ustedes luego vieron crecimiento económico de cerca del, pues, se puede parecer como 6%, no se preocupen por la cifra, pero lo van a ver alto. Baja inflación, ¿verdad que sí? Créditos para la creación de empresas, sí. Préstamos internacionales, no, porque se trataba de no depender mucho del extranjero. Ese es un modelo que buscó eliminar la dependencia con el extranjero. Y la inversión privada, no, se buscaba más la inversión del Estado, la inversión pública. Entonces sería 2, 3, 4 y 5, la A, exactamente. Ustedes ya pueden muy bien identificar el desarrollo estabilizador. Si es estabilizador, es crecimiento, es hecho en México, ¿va? Milagro mexicano. Luego dice, los presidentes durante el desarrollo estabilizador fueron quienes vivieron esa bonanza económica. ¿Quién les tocó?
Exactamente, muy bien. Sería Gustavo Díaz Ordaz y López Mateos, porque fíjense, Miguel Alemán y es de Unidad Nacional, ¿no? Esos son de Unidad Nacional. José López Portillo es del Desarrollo Compartido y Miguel de la Madrid es neoliberal. Entonces sería Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos. Vamos a ver esta pregunta que nos dice, ¿no? ¿Quién es? Mateos, tu personaje tiene canas. Una adivina quién vamos a jugar con estos, yo creo. Así tu personaje inauguró el reparto de desayunos escolares. No, no es esa. Voy a intentar a ver si no es muy complicado un juego así. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, el INPI. Yo lo voy resolviendo con ustedes, ¿va? Vamos haciendo el equipo. INPI, ustedes piensan, ¿no? INPI desarrollo y desayunos, pues es el señor Mateos, ¿verdad? El metro, pues es el señor Ordaz. De hecho, hay una fotografía cuando se inaugura y va así sentadito el señor Ordaz, ¿no? Así de, hace un recorrido en el metro, ¿no? Para inaugurarlo. El chamizal, pues es este señor, Mateos, ¿verdad? Mateos es con el chamizal. La matanza, pues aquí se la vamos a dar, pues a Ordaz. Con Alitej y el ISSSTE, pues Mateos. Tratado de Tlatelolco, pues Ordaz, ¿verdad? Exactamente. Ya ven, así se puede ir diferenciando. Aunque te aprendas el de Ordaz, puedes descartar un montón. Si te aprendes el de Mateos, igual, cada que te aprendas uno, va a ser más sencillo los siguientes, porque puedes ir descartando, ¿verdad? Luego dice, el Tratado de Tlatelolco establece son dos, nada más son dos las respuestas. Dice, un acuerdo entre el gobierno y los estudiantes, una industria nacional, armamento nuclear, la renuncia o América Latina como la primera zona. Exactamente. La respuesta, ahí les va, la respuesta es la A, que es renunciamos a fabricar armamento nuclear y América Latina sería la primera zona sin armamento, porque nunca hubo acuerdo entre ambos. La industria nacional no viene, es una política económica, no como tal un acuerdo, y la producción de armamento nuclear, pues es lo contrario, ¿no? En realidad. Luego dice, al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como liberalismo económico, neoliberalismo, reactivación económica mexicano. Exactamente, muy bien. Puede venir como desarrollo estabilizador. Entonces siempre hay que ponerle el sinónimo, ¿verdad? Si no nos puede, para que no nos falle. Y luego dice, son acciones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Miguel Alemán. Fíjense cómo ya tenemos más información, lo que ustedes, si quieren ya pueden responderla, pueden descartar. Eso siempre funciona mucho. Por ejemplo, si hablamos de guerra, nunca viene, no, mi estimada Mirna, no, porque si no sería una pregunta ambigua, porque, por ejemplo, mira, solamente que viniera periodo histórico, tú dirías milagro mexicano, o política económica, desarrollo estabilizador, pero nunca la he visto junta, la verdad. Sería muy ambigua y tendrías derecho como que a decir, oye, pero esta pregunta está ambigua, o sea, no me estás diciendo si es el periodo o la política, ¿verdad? Básicamente. Si no se preocupen por esa parte. Y miren, aquí vamos a descartar, acuérdense que el de la guerra es Camacho, entonces pues no puede ser esta, ¿verdad? El IMSS, pues también tenemos con Camacho. Entonces la respuesta principal sería la construcción de ciudad universitaria, ¿ya vieron? Y la urbanización y construcción de caminos. Esta parte de infraestructura tiene que ver con, cuando ustedes piensan en infraestructura, piensen en todo lo necesario para la producción económica. O sea, ¿qué se necesita? Por ejemplo, puentes, carreteras, edificios, a lo mejor escuelas, ¿no? Eso se refiere a infraestructura. Específicamente con el gobierno de Alemán, se amplió, por ejemplo, Insurgentes, la avenida División del Norte, se construyeron varias avenidas aquí en la Ciudad de México. También carreteras, ¿no? La carretera Panamericana, por ejemplo. Eso es lo que a lo que se refiere con la urbanización, o sea, la modernización y construir caminos, ¿va? Para que me entiendan un poquito mejor a qué nos referimos con esto, ¿verdad? Y miren, fíjense, vamos aquí a hacer este último ejercicio. Creo que es este el último. Espérenme.
O tengo más preguntas. Sí, porque las demás ya son del... Ah, caray, ¿por qué esta diapositiva no tiene el desarrollo compartido? Ja. Bueno, esa la voy a cambiar. Esa no voy a subir esta, voy a subir otra. Eso no está bien. Bueno, no, sí está bien, pero le falta algo. Pues vamos a hacer esto. Perdón. Vamos a hacer este ejercicio. Aquí les combiné a todos los presidentes. ¿Ya vieron? Aquí están todos combinaditos los presidentes. Vamos a ver cómo nos va. Yo les voy a decir, por ejemplo, la acción y ustedes me dicen el presidente, ¿va? A ver, México declara la guerra al eje y el servicio militar se vuelve obligatorio. ¿Con qué presidente fue de todos estos? Fácil, ¿verdad? Con Ávila Camacho. Excelente, Abby. Muy bien, Gaby. Muy bien, Yair. El IMSS y el PRI, ¿qué les suena? Si yo digo IMSS y PRI, ¿ustedes en qué piensan? Ajá, muy bien. En Camacho. Si digo voto femenino, ¿quién fue el que, como promesa de campaña, verdad? Ajá, Cortines. muy bien, el señor Cortines. Ciudad universitaria, Miguel Alemán. y alemán, muy bien. Acuérdense, se imaginan a Miguel, ahí, un Miguel que ustedes conozcan, quien sea. El ratón Miguelito, el Miguelito, el de la que comen con sal, lo que quieran, pero ahí se lo van a imaginar. Alguien de su familia, no sé, un tío, lo que sea. Su novio, su amigo, su primo, lo que sea, ¿va? El tratado de Tlatelolco. ¿En qué piensan en Tlatelolco? Ajá. Con Ordaz. Ordaz, ¿verdad? Dice el Nacional, a ver si se acuerdan, esas se las puse de más. A ver si se... ¡Ay, qué bárbaros! ¡Qué memoria! Ajá, muy bien, con alemán. Se inaugura el metro. Ordaz. Muy bien. Imagínenselo sentadito ahí. Ahora les mando la foto para que lo vean. Es muy graciosa esa foto, muy interesante. El ISSSTE. A ver, ¿con quién se acuerdan que sea el ISSSTE? Ajá, muy bien. Con Mateos, porque el IMSS es con Camacho, ¿verdad? Primero es el IMSS y luego es el ISSSTE. INPI y el reparto de desayunos escolares. Mateos. Y la huelga ferrocarrilera. Ajá, Con Cortines. bien. Y a ver, me falta uno. El chamizal, ¿con quién? Aquí no lo puse. ¿Con quién fue la nacionalización del chamizal? Con Mateos. Mateos, muy bien. ¿Ya vieron? Así se va haciendo cada vez más fácil. Aparte de su examen, pues van a hacer 4 o 5 preguntas de esto, más o menos como 4 preguntas les hacen, y ustedes van a poder descartar, porque más o menos van ubicando algunos y van sacando los que no son. Es más sencillo. Por eso es bien importante que cuando hagan su examen siempre revisen temarios completos, porque si nada más se van como que, pues nos van a preguntar más o menos eso, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Y pues bueno, con ustedes acabemos, ay, siempre acabo muy rápido, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar, que es hasta 1970 lo que acabamos de ver. La siguiente clase vamos a ver el desarrollo compartido y el modelo neoliberal.